Hoy quería compartir con ustedes una palabra que un poco, la semana pasada estuve hablando acerca de extender la tienda, ¿no? Si se acuerdan, estuve hablando acerca de extender el sitio de tu tienda. Y hoy quería hablar acerca de un personaje que está en la Biblia, que no tiene muchos capítulos, pero es un personaje importante. Isaac fue el hijo de Abraham, fue el hijo de la promesa. Y obviamente cuando uno mira la Biblia, uno ve que hay 13 capítulos dedicados del Génesis a Abraham. Y hay unos 10 capítulos dedicados a Jacob, que era el hijo de Isaac. Pero en Isaac solamente hay 2 capítulos que se ocupan de él. El capítulo 24 relata cómo Abraham le consigue esposa. Y después en el capítulo 26 hay una historia que vamos a compartir hoy. Pero por más que parecería como que fuera insignificante porque solamente tiene dedicado 2 capítulos, la vida de Isaac, al ser el hijo de Abraham, es el hijo de la promesa. Es el hijo del padre que estuvo esperando mucho tiempo para tener descendencia. 100 años estuvo esperando para poder recibir la bendición de Dios, para poder recibir a ese hijo que tanto anhelaba. Fue un bebé milagroso, concebido por una esposa que no podía tener hijos, era estéril. Y un hombre que era mucho mayor en edad, así que era casi imposible que eso sucediera, pero obviamente cuando Dios tiene un plan y un propósito, las cosas suceden. Y Dios obra en este hombre, en Abraham, para darle la bendición de tener su hijo, de tener descendencia. Y si miramos un poco la historia del pueblo de Israel, siempre cuando se habla del Dios, de nuestro Dios, se dice, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice es el Dios de Abraham y de Jacob. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Y Isaac era el hijo de la promesa, como decía. Y continuó el plan de Dios que Dios había puesto en marcha a través de Abraham. Abraham le da una promesa que le dice que va a tener descendencia tan grande como las estrellas. Y en el capítulo 25 de Génesis, Abraham muere. Y por esa mitad de capítulo que queda del 25 nos cuenta un poco de la historia de Jacob y Esaú, los 2 hermanos que en el vientre de su madre se peleaban y Dios dice, hay 2 naciones que se están peleando en su vientre. Y es ahí cuando nace Jacob y cuando nace Esaú. Y nos muestra un poco que obviamente al fallecer el padre, el hijo Isaac se tiene que hacer cargo de todos los negocios del padre, se tiene que hacer cargo de todo lo que tenía su padre y administrarlo obviamente. Y es ahí cuando empieza el capítulo 26 que dice, hubo después hambre en la tierra. Y dice la palabra, además de la primera que había habido en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Cuando Abraham muere, su familia estaba sentada en Hebrón. Y hay una cierta cosa que hay hambre en ese lugar. Y de repente todos empiezan a sentir hambre. No hay provisión. Entonces Isaac decide en su imaginación, porque a su padre le pasó lo mismo, cuando tuvo hambre se fue a Egipto y dijo, listo, voy a hacer lo que hizo papá. ¿No? ¿Cuántos nosotros como hijos muchas veces imitamos los comportamientos de nuestros padres? Así que le dijo, bueno, a su familia le dijo, bueno, preparen todo que nos vamos de viaje. Y entonces Isaac dijo, nos vamos a ir. Y agarró el camino costero, por así decirlo. Se fue para el sur y se fue a Gerar.
Era una ciudad que estaba más o menos a unos 45, 50 kilómetros de Hebrón. Y por más que Isaac, y yo miraba un poco la historia, ¿no? La tierra donde ellos estaban era la tierra que Dios les había prometido. Dios lo había sentado en ese lugar y le dijo que iban a prosperar. Y lo primero que podíamos pensar es, ¿cómo puede ser que ellos estaban en la tierra que Dios le había prometido? Que ellos tuvieran hambre, que pasaran escasez, que tuvieran que irse de ese lugar para poder comer, para poder alimentar su ganado, para poder alimentar a sus hijos, a sus criados. ¿Cómo puede ser que las cosas no salían todas bien? Y por más que Isaac vivía en esa tierra que Dios les había prometido a su padre y a su descendencia, no significó que la vida en esa tierra fuera sin problemas y desafíos. Y yo me ponía a pensar que muchas veces Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una palabra. Tal vez nos ha dado una promesa. Y nunca te preguntaste por qué la promesa viene con tantos problemas, con tantos desafíos, con cuántas dificultades. Porque a veces pensamos que si estamos con Dios, todo va a ser color de rosa. Las puertas se van a abrir, las visas te la van a dar, los trabajos te van a llamar de todos lados para darte trabajo, nunca te va a faltar nada, siempre vas a tener dinero en el bolsillo para pagar las cuentas, no vas a pasarla bien. Pero de repente te encontrás que las cosas no suceden de la misma manera. Te encontrás un poco como Isaac, que dice que hubo hambre en la tierra. Y de repente te encontrás en una situación donde el dinero no alcanza. Las situaciones hay que pelearlas todo el tiempo. Decís, Dios me trajo a este lugar, o me dio una bendición, o me dio una palabra, y yo estoy esperando en esa promesa, pero esa promesa cuesta. ¿Por qué hay que pelearla? ¿Por qué las cosas salen tan difíciles? ¿Por qué no sale tan fácil como uno esperaría? Porque si Dios me dio una palabra, si Dios me puso en un lugar, si Dios me abrió una puerta, entonces ¿por qué las cosas se complican tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Y es muchas veces que empezamos a dudar tal vez de la promesa de Dios. Empezamos tal vez a pensar, ¿será que lo habré soñado? ¿Habrá sido para el de al lado y yo escuché lo que Dios le dijo al de al lado y no era para mí? No sé, y empezamos un poco a dudar de esa promesa que Dios nos da, de esas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, de las puertas que Dios ha estado abriendo, del camino que Él ha estado mostrándonos por mucho tiempo. Porque las situaciones se vuelven difíciles. Y nos preguntamos, porque obviamente nos conocemos las promesas, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero parece que todo el mundo está contra nosotros. Entonces voy a decir, bueno, entonces ¿Dios estará en esto o no estará en esto? ¿Dios estará acompañando esta bendición o será algo que yo quiero? Y muchas veces pensamos que si Dios está de nuestra parte, todo gigante, toda oposición va a tener que desaparecer. Y yo me ponía a meditar en esta palabra porque obviamente me preguntaba por qué Isaac, siendo el hijo de la bendición, teniendo la promesa de Dios de que iba a prosperarlos en esa tierra y todo lo demás, se encuentran en una situación donde tienen que levantar campamento y tienen que irse de ese lugar. Y Dios me llevaba a una palabra que está en el libro de Éxodo. Y si se acuerdan, en el libro de Éxodo habla de cuando Moisés se presenta a Faraón para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y hay una palabra que Dios le dice a Moisés, que está en Éxodo 10, que dice, el Señor le dijo a Moisés, preséntate ante el faraón, yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrarles a ellos estas señales mías. Uno podría pensar, pero si Dios me está mandando a hacer algo, Dios me está mandando a sacar al pueblo de Egipto, ¿por qué Dios endurece el corazón de Faraón? ¿No sería mejor que abra la puerta y cuando Moisés se presenta dice, vengo por el pueblo de Dios, listo, llévatelos todos? ¿No hubiera sido más fácil? Pero Dios no hace eso. Dios le dice, voy a endurecer el corazón de Faraón
y el corazón de sus siervos. Y mirá lo que dice en el versículo 2. Dice, ¿por qué lo hace? Para que tú les cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto, y así sabrán que yo soy el Señor. El motivo por el cual Dios muchas veces no hace las cosas tan fáciles es para que vos puedas ver su poder. Es para que vos puedas contarle a tus hijos, a tus nietos y a toda tu descendencia cómo Dios obró en algo imposible que nunca podría haber sucedido. Cómo Dios fue fiel en medio de toda esa dificultad. ¿Cómo vas a poder decir, como le dice Dios, para que tú les cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto? Dios manifiesta su poder en la adversidad. Si Dios abriera todas las puertas, si Dios hiciese todo como nosotros quisiéramos, ¿hoy estaríamos sentados acá? ¿Hoy estaríamos buscándolo a Él? ¿Hoy estaríamos leyendo su palabra? Porque la verdad sería algo fácil. Lo que quiero lo tengo. Lo que pido me da. No sufro, no tengo problemas, no tengo dificultades. Entonces va a llegar un momento que me voy a sentir tan importante que Dios queda bajo de mi dominio en vez de Dios estar sobre mí. Porque pienso que es un derecho lo que me he ganado. ¿Nunca te ha pasado que a veces uno trata de ser bueno con alguien y esa persona, como dice, no le das el dedo y se toma el codo? Y vos pensás, bueno, yo estoy ayudándolo, y de repente esa ayuda se convierte en tu obligación. Y el día que no ayudaste van a mirar como diciendo, ¿cómo que no ayudaste? ¿Cómo que no estuviste ahí? ¿Cómo que no me acompañaste? ¿Cómo es lo que me ayudaste con la mudanza? ¿Cómo que no me ayudaste con esto? Porque se convierte como algo que es familiar, algo que es mi derecho. Y muchas veces tomamos tanta familiaridad con Dios que nos olvidamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos olvidamos que Él es el creador del universo, el que nos creó, y nosotros somos solo su mera creación. Y muchas veces, como les decía, pensamos que cuando estamos en dificultades será porque Dios no nos quiere, porque Dios no nos ama, porque Dios no nos da lo que nosotros queremos. Pero es al revés, Dios muestra su poder en nuestra debilidad. Dios muestra su poder en nuestra necesidad. Dios muestra su poder en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Para que tú les des cuenta a tus hijos y a tus nietos de las señales que Él hizo. Y que puedas decir, así sabrán que yo soy el Señor, dice Dios. Que puedas ser testigo a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, de lo grande y maravilloso que es Dios. Que por más que pasaste por pruebas y dificultades, Él te sacó, Él te sostuvo, Él te dio lo que necesitabas. Y a Dios les gusta mostrarse, le gusta mostrar su poder para que sus hijos vean cuán grande y poderoso es Él. Es cuando vos realmente sabés que esa situación únicamente Dios la pudo hacer. Es cuando vos sabés en tu interior que solamente esa situación se pudo resolver porque Él lo hizo. No porque fue suerte, no porque te tocó justo la persona que necesitabas para que te ayudara. Fue Dios el que preparó todo de antemano, para que no te quede duda. Para que digas, ¿sabes qué? Esta es la última oportunidad que tengo para hacer esto. Y de repente Dios muestra su poder y se manifiesta y te dice, ¿viste que yo podía hacerlo? ¿Viste que no estoy atado a las reglas humanas? No estoy atado a lo que vos creés o pensás. Yo soy más grande de lo que vos creés. Soy más grande de lo que pensás. Y poder ver su poder manifestarse en nuestra vida. Poder ver cómo Él actúa y cómo Él se señorea sobre todas las cosas. Porque dice, así sabrán que yo soy el Señor. Así sabrán que yo soy el Señor. Y cada vez
Hay una historia, cuando miramos un poco la historia de Israel, Israel cada vez que salía a la batalla, si estaba con Dios, tenía la victoria. Ahora cuando caminaba lejos de Dios, fracasaba. Eran derrotados. Pero lo que me llama la atención es que cuando ellos caminaban con Dios, ellos sabían que iban a tener la victoria. Pero la pelea había que pelearla. A la batalla había que salir. Ponerse la armadura, ensuciarse y estar mano a mano, cuerpo a cuerpo con el enemigo. La victoria estaba garantizada, pero tenemos que pasar tal vez por pruebas y dificultades. Sabemos que la victoria la vamos a ver, sabemos que Dios va a obrar y Dios se va a mover, pero vamos a tener que pasar por esas dificultades, pasar por esas pruebas para que Él muestre su poder, para que Él muestre su grandeza. Amén. Así que Isaac empieza a viajar hacia el sur, hacia Egipto, como decía, como su padre lo había hecho tiempo atrás. Así que se toma la ruta de la costa y va con toda su familia mirando el paisaje, caminando despacito porque obviamente tiene que llevar mucha gente. Y cuando está atravesando la tierra de los filisteos, Dios le sale al encuentro. Y una de las cosas que me llama la atención de Isaac es que él no oró a Dios para ver lo que tenía que hacer. Él no buscó la voluntad de Dios. Él no dijo, bueno, vamos a ayunar. Todos vamos a ayunar a ver que Dios nos dé dirección hacia dónde tenemos que ir. Si nos quedamos o nos vamos. Pero él agarró, levantó campamento y dijo, nos vamos de vacaciones. Así que nos vamos para Egipto. Y empezaron a caminar y dice en el versículo 2 de Génesis, dice, y se le apareció Jehová, o el Señor, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. A mí me encanta porque me veo muy reflejado a veces en Isaac. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho nuestros planes y hemos hecho toda la película en nuestra cabeza de cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y yo imagino que Isaac debía ir contándole a su familia y a todos los que estaban ahí. Ahora cuando lleguemos vamos a ver las pirámides, vamos a pasear por acá, vamos a tener un lugar en el spa, ahí en el medio del Nilo, vamos a tener un spa, un lugar donde vamos a pasarla bien. Y yo imagino que le iba contando a su familia todo lo que iban a hacer en Egipto. Pero de repente Dios le dice, no quiero que vayas, te vas a ir al lugar donde yo te voy a decir. Muchas veces en nuestras vidas hemos tomado decisiones sin consultarle a Dios. Nos hemos hecho la película y hemos dicho cómo iban a tener que suceder las cosas. Y muchas veces nos hemos presentado ante Dios con el papel diciéndole, bueno, esto es lo que tenés que hacer vos. Esta es tu parte. Esto es lo que tenés que cumplir. Esto es lo que tenés que hacer. Y muchas veces fallamos en preguntarle a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es el plan que Él tiene para nosotros? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas? Yo me imagino que Él, cuando Dios le dice que tiene que cambiar sus planes, yo no creo que no le debe haber gustado mucho. Porque Dios le dice que se quede en ese lugar. Y en ese lugar también había hambre. También había falta de alimento, también había escasez. Pero sin embargo Dios le dice, yo quiero que te quedes en este lugar. Yo quiero que permanezcas en la tierra donde yo te voy a plantar. Y creo que muchas veces esa es la dificultad que tenemos. Porque nosotros queremos plantarnos donde nosotros queremos. Y Dios tiene planes distintos para nosotros. Dios tiene planes mucho más grandes, mucho más perfectos de los que nosotros podríamos imaginar. Pero muchas veces nosotros somos los que le hemos dicho a Dios cómo hacerlo. Y Dios le dice, no, olvídate de tu plan. Olvídate de lo que has pensado. Yo quiero que vayas al lugar donde yo te voy a decir.
Dios no le dice que no va a haber problemas o dificultades, y muchas veces en nuestras vidas muchas veces Dios nos ha dicho que sí a algunos planes. Pero muchas veces Dios en nuestra vida, en nuestros planes, Dios ha dicho que no. Y cuando Dios te dice que no, ¿lo vas a servir con la misma fuerza? Cuando Dios cierra una puerta que vos querías que se abra, ¿vas a volver a Dios y vas a adorarlo con la misma intensidad de cuando te abrió otra puerta que vos querías que se abra? ¿Vas a buscarlo con el mismo amor, con la misma pasión, cuando Dios cierre la puerta que vos estabas esperando que se abra y te diga, ese lugar no es para vos? Eso no tengo para vos. Ese lugar que vos esperabas ir, no vas a ir. Ese trabajo que estabas aspirando para tener, no lo vas a tener. Ese sponsor que vos pensaste que iba a ser, no va a ser. Porque tal vez Dios tiene otro sponsor para darte, mucho mejor. Cuando Dios te dice que no, muchas veces nos enojamos y nos sentimos que Dios nos ha defraudado. Pero está en nuestro corazón tener esa actitud de reconocer que Dios tiene todo poder y autoridad. De que únicamente nosotros tenemos que sujetarnos a Él y dejar que Él haga la obra. Venir a Él y decirle, Señor, si esto es tuyo, que se dé. Si no es tuyo, que no se dé. Si este trabajo que tanto quiero y que me encantaría trabajar en este lugar, si no es que vos querés que yo trabaje ahí, que se cierren todas las puertas. Y por más que mi deseo y mi corazón y mi anhelo estar en ese lugar, lo acepto y digo sí y amén. Pero muchas veces nos quedamos peleando con Dios y nos enojamos con Dios porque Dios no hace nuestra voluntad. Isaac tiene una decisión que tomar. Él puede decir, no, yo ya tengo todo planeado, tengo todo buqueado. El hotel, los camellos, tengo todo buqueado, así que voy a seguir a Egipto. O podía haber dicho, Señor, si querés que me quede aquí, yo me voy a quedar. No sé cuál es tu plan, porque hice 50 kilómetros y estos hombres están muriendo de hambre también. Pero no sé cuál es tu plan, pero lo acepto. Hay muchas veces que donde Dios nos planta, muchas veces pensamos que no es lo mejor. Donde Dios nos pone, pensamos que no es el lugar adecuado. Donde Dios nos pone, nos vemos que estamos perdiendo mucho. Pero si somos fieles, si perseveramos, si somos obedientes a Dios, vamos a ver su bondad, vamos a ver su bendición, vamos a ver su provisión. Vamos a verla. Isaac tenía que vivir en la tierra que Dios le había prometido, no en la tierra que él quería vivir, para poder ser bendecido. Y muchas veces no va a ser la tierra que vos querés, va a ser la tierra que Dios te va a dar. No va a ser lo que vos querés en tu corazón, va a ser lo que Dios ha dispuesto en el suyo para tu vida. Y tal vez no va a ser lo más bonito para tu vida en ese momento. Tal vez no vas a entender por qué. ¿Por qué Dios no me da eso? Y tal vez nos vamos a poner como chicos chiquitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero en eso es aprender a entender que Dios es Dios. No tiene que darme explicaciones, sino que yo solamente tengo que obedecer su palabra. Aceptar lo que Él me está dando porque sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros, no lo peor. Y cuando Él nos da algo, lo da con una bendición, con un amor hacia nosotros, sabiendo que lo que viene después será mucho mayor en nuestra vida y teniendo esa esperanza en Él. Y sigue diciendo el versículo 3, dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento
que hice a Abraham, tu padre. Habita como forastero. ¿Cuántos de nosotros somos forasteros en esta tierra? Creo que todos, ¿no? Todos somos forasteros en esta tierra. Y le dice, no tengas miedo de las dificultades, no tengas miedo de la sequía, no tengas miedo de la hambruna. Porque dice, yo voy a estar contigo. Porque yo, tu Dios, estaré contigo y te bendeciré en medio de lo que sea, en medio de lo que estés pasando. Y hoy esta palabra para Dios también es para vos. En medio de lo que estás pasando, Dios te va a bendecir. Si sos fiel a Él, si honrás su palabra, si honrás su llamado, si realmente vivís para Él y por Él, no importa dónde estés, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a buscar y te va a bendecir, porque ve un corazón que está dispuesto a servirlo, a amarlo, a bendecirlo. No importa la situación, Dios está listo para bendecirte. Si Dios se ha propuesto bendecirte, no hay nadie que te pueda maldecir. No hay nadie que pueda sacarte la bendición. Solamente vos la podés perder. Si buscás de irte lejos de Dios. Dios bendice al que está a su lado. Dios bendice al obediente. Dios bendice al que lo ama. Cuando entendemos eso, empezamos a caminar con Él y vemos cómo Dios nos va bendiciendo y va abriendo puertas delante nuestro. Vemos su bendición y su mano. Yo me imagino con qué cara habrá vuelto Isaac a contarle a la esposa que el viaje a Egipto se había terminado. ¿No? Y las pirámides y los camellos no los vamos a ver. Nos quedamos en este lugar. Y yo me imagino la cara de la mujer y de su familia diciendo, acá no hay nada. Es un desierto. Pero sin embargo él se queda. Para sus criados yo me imagino que deben haber dicho, el jefe parece que le pegó fuerte el sol. Se habrá insolado, necesitaría un poco de sombrita. Pero hay algo más que Dios le dice a Isaac. En el versículo 4 y le da una promesa. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mirá qué promesa que le da. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo. Es la misma que le da a Abraham. Cuando le dice, salí de tu tienda y mira al cielo. Eso vas a ser tu bendición, esa va a ser tu descendencia. En otra versión dice, a través de tus hijos bendeciré a las naciones de la tierra. Lo que tú siembres en esta tierra hoy, mañana tus hijos vendrán la bendición. Lo que cierres en esta tierra hoy, tú y tu descendencia lo han de ver. Es la palabra que Dios le está dando a Isaac en ese momento. Multiplicaré tu descendencia, daré a tu descendencia todas estas tierras, te daré bendición. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y en el versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es lo que Dios le acaba de decir a Isaac? ¿Qué le dijo? ¿Que lo iba a bendecir? ¿Que le iba a dar un montón de cosas? ¿Que le iba a dar descendencia? ¿Que le iba a dar un montón de cosas? ¿Sí o no? Y muchas veces eso es lo que escuchamos. ¿Sí o no? Pero nos olvidamos de la primera cosa que Dios le dijo en esos versículos. ¿Qué les dijo? Sí, es verdad. ¿Y qué es lo primero que les dice? Habita como forastero en esta tierra. Esa es la condición. Esa es la condición de toda la bendición que Dios le estaba diciendo. Muchas veces nosotros, ¿qué escuchamos? Dios me va a proveer, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar lo otro. ¿Pero por qué te lo va a dar? Porque dice acá que Dios le dijo, habita como forastero
en esta tierra. En pocas palabras, obedecé. Déjate guiar. Escuchá mi palabra, haceme caso. Si querés la bendición, todo esto que te estoy prometiendo, tiene una condición. Porque ¿qué hubiera pasado si Isaac hubiera dicho, ¿sabes qué? Me parece que me voy a Egipto igual. Y se hubiera ido con todos a Egipto. ¿Qué hubiera pasado con esa bendición que Dios le estaba prometiendo? ¿Qué le hubiera pasado a Isaac? Porque yo creo que obviamente uno quiere la bendición de Dios, pero cada bendición que uno quiere de Dios tiene una condición. Y en esta condición Dios le está diciendo, habita como forastero en esta tierra, haceme caso, obedece mi palabra, asentate en este lugar. No hay nada en este momento, no importa, confía en mí. ¿Qué es lo que le dice Dios? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. O sea que si no habitas en esta tierra, yo no voy a estar con vos. Vas a seguir camino solo. Vas a ir a Egipto sin mi bendición. Vas a seguir camino sin mi presencia. Vas a ir a un lugar donde yo no te estoy mandando. Vas a estar lejos de mi presencia y de mi bendición y del favor que tengo para vos. Y creo que muchas veces nos quedamos tal vez con las promesas que Dios nos da y no entendemos que hay una responsabilidad de nuestra parte para que esa promesa se cumpla. Es el obedecer. Lo que va a venir a tu vida, lo que Dios va a hacer o no hacer en tu vida, está dependiendo de tu obediencia. Lo que Dios va a hacer o no va a hacer en tu familia y en tu descendencia está supeditado a si obedeces, a si guardás su palabra, a si lo honrás. Lo que Dios va a hacer a través de esta iglesia está supeditado a nuestra obediencia. Así vamos a ser obedientes a lo que Dios tiene para nosotros, si vamos a valorar lo que Dios está poniendo en nuestras manos, si vamos a serle fiel en nuestras promesas a Él. Muchas veces solo nos queda lo que Dios va a hacer, lo que Dios nos va a dar. Y creo que muchas veces sí es bonito saber todas las promesas y lo que Dios promete, pero también tenemos que entender nuestra responsabilidad como hijos. Porque venimos a la casa del Padre, venimos a la casa del Padre que nos adoptó y nos ha llamado hijos. Y si nos ha llamado hijos es porque hay una responsabilidad como hijos en su casa, de honrar al Padre, de honrar su casa, de honrar la palabra que Él nos da, la orden que Él nos da, obedecerla, sin problemas, sin chistar, como diríamos. Solamente obedecer su palabra. Porque cuando uno se queda, al igual que Isaac se queda en ese lugar que Dios le dice y él se humilla frente a Dios. Porque reconoce que Dios tiene un mejor plan que el que había puesto él. Él se humilla ante Dios, se sujeta y obedece a la palabra de Dios, de quedarse en ese lugar, de hacer raíces en una tierra que él no había pensado que iba a habitar. No pensó que se iba a quedar. No sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar, y muchas veces lo he visto, y me acordaba cuando estaba preparando el mensaje. En Argentina hay una palabra que se usa mucho, que son los trabajadores golondrina. No sé si lo conocen en otros países. En el norte de Argentina, más o menos en Santiago del Estero, en la época donde hay que levantar la cosecha, vienen trabajadores que vienen nada más a levantar la cosecha, terminan de levantar la cosecha y se vuelven a su país o se van a otro lugar. Entonces se le llama golondrina porque la golondrina emigra de un lugar a otro. ¿No? En la época de verano va al sur, en la época de invierno en el sur se va al norte y viaja de un lado a otro y va pasando de lugar a otro. Nunca se asienta en ningún lugar.
Y las golondrinas, por ejemplo, que van de Argentina van hasta California. Y ya hacen unos 12.000 kilómetros de distancia en 30 días. Y cuando viene el invierno en el norte, se vuelven al sur. Y yo me ponía a pensar que muchas veces hemos sido como las golondrinas en nuestra vida cristiana. He visto gente golondrina en la iglesia a lo largo de los años. Gente que buscan a Dios cuando necesitan algo. Y cuando lo obtienen, vuelan. Gente cuando vienen a la iglesia, no, porque tengo que renovar la visa y no sé si me la van a dar, así que estoy orando a Dios. Y tienen todo el fervor porque están orando a Dios. Ahora les sale la visa, listo. Hasta la próxima temporada, hasta la próxima renovación de visa. O pasan por enfermedad y no, sí, porque yo leo la Biblia todos los días y estoy buscando a Dios. Ahora Dios los sana y de repente levantan vuelo y hasta la próxima temporada no lo ves. ¿Y qué pasa en nosotros, en nuestro corazón? ¿Somos de alguna manera, tenemos esa relación con Dios? ¿Qué tipo de relación estamos buscando con Dios? Si realmente estamos buscando una relación de intimidad, de conexión con Dios, aunque no me gusta lo que Dios me está diciendo, yo lo voy a obedecer. Aunque me parece que no es lo mejor para mí, yo le voy a creer a Dios. Aunque no sé si a mí me gustaría esto, pero Dios me está ofreciendo esto, bueno, yo lo acepto y digo sí es un amén, porque sé que Él tiene lo mejor para mí. Quedarse en la casa de Dios, buscar las bendiciones sin ninguna condición, es lo mejor que podemos hacer. Venir a buscar a Dios por quién es Él, no porque lo que nos va a dar. Buscamos a Dios porque es nuestro Padre, es nuestro Creador y nos ha dado la salvación. Más que eso no necesitamos. Nos ha dado una eternidad, una casa en el cielo para ir y habitar ahí, porque dice que Jesús se fue a preparar morada. Así que cuando el día que nos toque partir ya sabemos que tenemos un lugar reservado. Pero también tenemos que entender que no tenemos que buscarlo a Dios por lo que nos da, sino por quién es Él. Entender que lo amamos a Él por la persona de Cristo. Uno no ama a un padre, a una madre, a un hermano por lo que te puede dar. Uno ama a su padre, uno ama a su madre, uno ama a su hermano por quién es Él. Por la cercanía que uno tiene. Porque tal vez tu mamá te ha dado la vida y vos amás a tu mamá porque te dio la vida. Porque te cuidó de chico, te cuidó de enfermo cuando pasabas por necesidades, cuando no sabías ni alimentarte, te alimentó, dejó de dormir para cuidarte todas las noches y uno tiene ese amor, no por lo que hizo, sino porque siente el amor de la madre, siente el amor de un padre y siente esa relación de conexión e intimidad. Y entonces es por eso que uno ama a su padre, a su madre, no por lo que puede hacer, no si me va a dejar una herencia lo voy a amar más o no, sino que uno lo ama por quién es. Y uno tiene que amar a Dios por quién es Él, no por lo que te puede dar. Amén. Y en el versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. Isaac se quedó en ese lugar y sembró en esa tierra. Como decía, fue capaz de renunciar a sus planes, a todo lo que él había planeado y obedecer a Dios. Y dice la palabra que nos dice, y bueno, y esperó un tiempo para ver si llovía para sembrar. Esperó un tiempo para ver lo que pasaba. No, dice que sembró. En una tierra donde capaz que no salía nada. En una tierra que capaz que era estéril, en una tierra donde Dios le dijo, sembra ahí. Al igual que la historia de Pedro cuando dice Jesús, vamos a salir a pescar, y dice, hemos pescado toda la noche. Y Dios le dice, tirá la red de este lado. Y la red se llenaba de peces. Porque entendemos cuando conocemos a Dios, quién nos está dando la orden. No importa donde sea que nos dé esa orden. Dios nos va a bendecir si somos obedientes. La tierra era seca, la tierra tal vez no tenía agua, la tierra había hambre en ese lugar, pero sin embargo Dios lo pone en ese lugar y dice que lo bendijo.
y empezó a dar cosecha aquel año al 100%. Una cosecha abundante. Y si leen la palabra, y los invito a que lean todo el capítulo, dice que los filisteos que estaban ahí empezaron a tener envidia de cómo le estaba yendo a este. Y estaban tan envidiosos que, ¿sabe qué le dijeron? Agarra tus cosas y te vas, le dijeron. Agarra todas tus cositas, tu familia y te vas. No te queremos acá. Porque vieron que Dios estaba con él. Vieron que Dios estaba bendiciéndolo en ese lugar. Y llega un punto donde el rey de los filisteos se presenta a Isaac y le dice, ¿sabes qué? Reconocemos que Dios está de tu parte. Y lo único que queremos es que no te enojes con nosotros. Es lo único que queremos. Imagínate un rey que tiene ejércitos y un hombre con su familia, pero tiene a Dios de su lado. Y el rey que tiene poder para aniquilarlo, para matar a toda su familia y su descendencia, se presenta ante Isaac y le dice, reconozco que tu Dios es poderoso. Reconozco que vos tenés la bendición de Dios. Reconozco que Dios está haciendo algo en tu vida. Lo único que te pido es que no te enojes conmigo. Reconocía que si él se ponía en contra de Isaac, no iba a pelear contra Isaac. Iba a pelear con el mismo Dios de Israel. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, mientras el grupo de música pasa, cuando realmente ponemos a Dios en primer lugar, cuando realmente aprendemos a amarlo por quién es Él, cuando realmente no miramos lo que nos puede dar, lo que nos conviene o lo que no nos conviene, sino que cuando Dios te dice que te plantes, vos te plantás. Si cuando Dios te dice sembrá, vos sembrás. Si cuando te dice cosechá, vos cosechás. Cuando sos obediente a su palabra, obediente al llamado que Dios tiene en tu vida, vas a empezar a ver los frutos. Vas a empezar a ver cómo Dios obra en tu vida, cómo Dios te prospera, cómo Dios te abre puertas delante tuyo, puertas que nunca pensaste que se iban a abrir. Bendiciones que nunca te imaginaste que iban a suceder en tu vida. Y van a venir los reyes de este mundo a presentarte ante vos y decirte, yo quiero lo que vos tenés. No quiero más dinero, no quiero más fama. Yo quiero conocer al Dios que tenés en tu vida. Porque ese Dios tiene poder para transformar una situación que pueda ser estéril, tal vez muchas veces. Una situación donde vos digas, no hay forma de que esto suceda, no hay forma que esto cambie. Y de repente Dios mueve su mano y transforma esa situación. Cambia algo que el hombre desechó porque pensó que nunca podía suceder y Dios sopla sobre esa situación. Y en medio de una sequía, en medio de una hambruna, Dios da una cosecha al 100%. Esa cosecha va a dar en tu vida. Si estás dispuesto a servirlo a Él, a ser obediente a su palabra, a quedarte a tu lado, no importa la orden que Dios te dé, porque nosotros no estamos para desafiar las órdenes de Dios, estamos para obedecer las órdenes de Dios, para obedecer su palabra, para saber lo que es bueno para nosotros, para dejar que Él transforme nuestras vidas. Porque cuando sembramos en circunstancias adversas, cuando no tenemos el mejor trabajo, cuando no tenemos las mejores circunstancias, cuando aquel por el cual estás orando que se convierta no es simpático con vos, aquel que vos estás queriendo alcanzar no te escucha.
Cuando las situaciones se complican y vos decís, ¿por qué no es tan fácil? ¿Por qué no es fácil poder predicarle a alguien y que se convierta? ¿Por qué no es fácil que yo pueda orar sobre una situación y esa situación cambie de inmediato? Tal vez será porque tenemos que aprender a obedecer y esperar el tiempo de Dios. Porque aquellas cosas que Dios va a hacer, las va a hacer a su tiempo y a su manera, no a nuestro tiempo y nuestra manera. Y es ahí cuando nosotros, al igual que Isaac, vamos a tener que sacar esas semillas y empezar a esparcir esa semilla que Dios nos ha dado. A bendecir a aquellos que nos maldicen, a desparramar la palabra de Dios sobre aquellos que no la conocen. Y dejar que esa semilla crezca en cada corazón, en cada situación. Que vamos a ver la bendición de Dios, la vamos a ver. No hay duda de eso. Pero al igual que cuando uno deja una semilla, uno puede forzar que esa semilla crezca. Lo único que tiene que hacer es ser obediente a la palabra de Dios. Dejar que Dios obre en esa semilla, dejar que Dios se manifieste en nuestra vida, dejar que Dios obre en cada situación por la cual estamos orando. Y solamente nosotros obedecerlo a Él, serle fiel. En este tiempo yo creo que, como decía, yo no puedo hacer que llueva sobre esa semilla. Yo no puedo hacer que llueva o que germine. Pero tanto como vos como yo podemos preparar esa tierra para que esa semilla caiga. Orando, clamando a Dios, leyendo su palabra, sabiendo que lo que ha de venir es mucho mayor de lo que hemos visto. Cuando ponemos nuestra esperanza a Dios, cuando realmente confiamos en Él y sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. Cuando sabemos que Dios no viene con doble agenda. Cuando sabemos que Dios no viene a torcernos el brazo. Cuando entendemos que eso que no tiene sentido, eso que Dios nos está hablando, pero cuando lo obedecemos, Dios ve nuestro corazón y Dios obra en esa situación. No tengas en poco lo que Dios puede hacer en tu vida. No tengas en poco lo que Dios puede hacer cuando tu corazón obedece a Él, cuando lo buscas, no importa la situación, no importa el estado de tu corazón, que vengas a Él y le digas, Señor, yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú tienes el poder. Y hoy rindo mi corazón a vos para que vos hagas tu voluntad en mi vida, no la mía, tu voluntad en esta situación, porque yo quiero esto, pero acepto lo que tú me des. Vengo dispuesto a entregar mis sueños, vengo dispuesto a entregar mis anhelos, para que seas vos el que los tome y los cambie de acuerdo a tu voluntad. Si he de, al igual que Isaac, no ir a Egipto y quedarme en esta tierra, sé que al obedecerte, tú me vas a prosperar. Tú vas a caminar a mi lado, tú me vas a proteger. Y no importa lo que suceda, sé que puedo estar en tus brazos. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.